Hola a todos, mi nombre es Mariano Socal, soy el COO de Uflow y hoy me acompaña Santiago Echegoyen, nuestro CTO, y hoy les vamos a contar cómo y por qué llegamos a la nube. Y cómo es que hoy Amazon Web Services nos ayuda a brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Bueno, antes que nada, gracias a Mariano por la introducción. Y hablando de introducciones, les quiero comentar primero o poner en contexto qué es exactamente Uflow. Y bueno, como habrán visto seguramente las invitaciones, Uflow es un motor de decisiones, pero con la particularidad de ser 100% serverless, es decir, funciona como un software as a services y ayuda a las empresas a orquestar y conectar múltiples fuentes de datos para tomar decisiones prácticamente de manera instantánea. Algunas de las características principales, como comentábamos antes, es 100% cloud-based. No tiene código, o como se dice ahora, es no code, es decir, es una plataforma que quiere ser amistosa a los usuarios que no tienen un background de programación o un perfil técnico, sino que simplemente tienen algunos conocimientos básicos como poder describir fórmulas en un Excel o en una planilla de cálculo. Incorpora funcionalidades de inteligencia artificial o de machine learning, es decir, le permite a nuestros clientes pedir predicciones en vivo de aquellos modelos que han entrenado. Y obviamente al ser un producto nube es altamente escalable y tiene una muy buena disponibilidad, que es un poco uno de los grandes atractivos que tiene por su fortaleza en ese sentido. Obviamente por todas estas características termina siendo un producto muy flexible para el usuario. ¿Qué es lo que resuelve Uflow o los motores de decisión en general? Lo que vamos a describir ahora en general son condiciones que suelen tener la mayoría de los productos de esta rama. Y es básicamente la automatización de muchos de los procesos repetitivos que tienen nuestros clientes, que suelen ser bancos o fintech, que dan crédito y tienen algún criterio para aprobar o rechazar operaciones nuevas de clientes. Algunos ejemplos concretos y que suelen ser casi universales. Se suelen chequear condiciones de ingresos o laborales, si los individuos tienen problemas comerciales, como pueden ser deudas impagas, cheques rechazados y toda una cantidad de distintas situaciones que podemos encontrar en distintas fuentes de datos. Si tienen operaciones activas o canceladas en el mercado, no necesariamente tienen que ser condiciones negativas, sino que también pueden ser distintos requerimientos técnicos que tienen que cumplir, como pueden ser relaciones de cuota-ingreso, el disponible que deben respetar del individuo para no empujarlo a la mora, distintas regulaciones que, dependiendo del país, pueden ser más fuertes o más laxas, pero que siempre van a estar ahí. Algunos puntos de corte de score de empresas de informes comerciales o lo que vulgarmente llamamos los buró. Comportamiento interno dentro de la empresa que puede incluir operaciones canceladas, operaciones vigentes si está renovando un préstamo, es decir, distintas condiciones que normalmente un analista de crédito evalúa de forma repetitiva y manual. Con lo cual, ¿por qué un motor de decisiones? Bueno, muchas veces no solamente se pierde tiempo, sino que hay costos asociados en cada paso. Por ejemplo, los informes comerciales tienen un costo o distintas fuentes de datos que se pueden consumir de forma programática y, como decíamos antes, repetitiva. Con lo cual, siempre es bueno que nuestra política crediticia no solamente sea correcta, sino que además sea óptima a nivel costos. Es decir, que no hagamos uso de datos que todavía no hacen falta y ordenarlos según el precio de cada uno. Mejoras en los tiempos de respuesta, por más que el individuo que analice las solicitudes de crédito sea muy buena en su trabajo, obviamente va a demorar minutos, horas o a veces, dependiendo del volumen de transacciones, incluso días, con lo cual obviamente no va a poder competir con un software y en este caso con un motor de decisiones que lo va a poder resolver en segundos o a veces en milisegundos. Optimizar tareas repetitivas, es decir, que la carga operativa en la empresa no esté puesta en operaciones que no requieran realmente que un humano las haga, que sean automatizables. Y por último, puede manejar una multiplicidad de reglas y combinaciones de aquellas que a veces es difícil para un individuo. Es decir, nosotros podemos manejar bien 10 reglas, 100 reglas, pero ya cuando estamos hablando de 500 chequeos, 1000 chequeos, 2000 chequeos, es muy común que en alguno de ellos aparezca el error humano, y no porque sea un problema del individuo en cuestión, sino porque a la larga un humano en algún momento va a cometer un error y es algo inevitable. Y por último, y algo que quisiéramos entrar más en detalle, independiza el área de riesgo del área de IT de la compañía. Y
¿Por qué decimos eso? Básicamente porque mucha gente programa en el core de la empresa todo esto que veníamos nombrando con anterioridad, pero eso implica que las actualizaciones, las documentaciones, etcétera, recaen en el área técnica, lo cual suele ser un problema porque los tiempos de desarrollo y las necesidades de riesgo no siempre van de la mano. Ustedes saben que cada vez que piden un cambio al área técnica de la compañía, estos cambios entran en una cola de espera y pueden demorar semanas o incluso meses, dependiendo de la carga operativa y de la época del año. Y las decisiones de riesgo en general son decisiones que se deben tomar en horas o en días, no pueden esperar esa cantidad de tiempo. Y por último, transmitir esos conceptos a personas no especializadas en el negocio no siempre es sencillo. Uno a veces debe transmitir lo que debe programar a una persona que no tiene ningún background en cuestiones técnicas de crédito o de finanzas, y no siempre van a entender exactamente lo que nosotros le dijimos y a veces es difícil de detectar eso. Y por último, encapsulamos en un único entorno capaz de ser invocado mediante web services toda esta lógica de negocios, es decir, evitamos contradicciones, porque muchas veces nos sucede que distintos canales han sido programados por distintas personas y si programan exactamente las mismas reglas crediticias no siempre lo van a hacer de la misma forma y vamos a encontrar algunas discrepancias. Esto para poner en concreto algo de lo que veníamos hablando previamente y se ve una pequeña captura de una política de 4 o 5 nodos, no mucho más que eso, pero ya con eso alcanzamos a ver alguna diferencia. No es lo mismo, suponiendo que tenemos un costo asociado al informe X y otro asociado al informe B, consultar primero al X, primero al X y luego al B, ya que si bien las personas que van a llegar a ser aprobadas, es decir, al nodo de finalización de la política, si bien van a ser las mismas, los rechazos nos van a costar mucho más caros, con lo cual esto es un poco algo de lo que hablábamos previamente, que es optimizar los costos y que no necesariamente nos interesa solo el resultado final, sino también hacerlo de forma óptima el proceso. Y ya hablando concretamente de en qué nos mejora Amazon Web Services nuestra operatoria y nuestro producto, creo que se puede llegar a ver de forma clara que nuestro servicio forma parte y es una pieza crítica en la operatoria diaria de las empresas de préstamos, es decir, las APIs de UFlow están en el core del negocio y es por eso que las hemos hecho con una arquitectura serverless, aprovechando el uptime y la escalabilidad que solamente Amazon Web Services nos puede garantizar. Obviamente no administramos infraestructura, lo cual es un plus porque no solamente podemos hacer eso que dijimos recién, sino que lo podemos hacer de forma automática, no tenemos que tener a alguien que se encargue de esa escalabilidad y de garantizar ese uptime, sino que la propia plataforma Lambda nos lo garantiza. Y además nos podemos integrar de forma sencilla a un gran ecosistema de servicios interconectados que no necesariamente tienen que ser servicios técnicos como pueden ser un bucket S3 o un API Gateway, sino también distintos servicios que nos permiten hacer auditorías, garantizar seguridad y toda una cantidad de características que son importantes para nuestro negocio. Y por último, crecemos a nuestro ritmo y nos achicamos a nuestro ritmo. ¿Y qué queremos decir con esto? Básicamente, en la industria financiera hay épocas del año que requieren toda una cantidad de proceso muchísimo más fuerte que el resto del tiempo. Por ejemplo, en Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, son momentos donde algunos de nuestros clientes duplican, triplican, en algunos casos incluso quintuplican la cantidad de transacciones porque son épocas muy fuertes y de mucha demanda. Y si nosotros tuviéramos que tener una arquitectura tradicional con servers aprovisionados para hacer esto, tendríamos una cantidad de cómputo ocioso que nos implicaría una cantidad de gastos innecesarios, mientras que con Lambda nosotros podemos tener la tranquilidad de que vamos a escalar automáticamente para cumplimentar esta demanda. Lo mismo, obviamente, cuando esta demanda decae y volvemos a épocas comunes del año, por llamarlas de alguna forma, sabemos que automáticamente nuestro cómputo va a bajar y no vamos a tener que hacer algo especial para que volvamos a esa situación anterior. Otra de las ventajas que encontramos en AWS fue el acercamiento hacia el cumplimiento de algunos marcos regulatorios que son muy importantes para nuestros clientes. Por ejemplo, PCI DSS o algunas otras normas de seguridad o otras regulaciones en términos de seguridad y de cumplimiento de operaciones que son necesarias para el tratamiento de datos. Si bien AWS no nos garantiza, no termina de garantizar todo el procedimiento, sí es un muy buen trampolín para que nosotros a partir de ahí terminemos de garantizar todo.
y nos pone en una situación muy cómoda como para poder terminar de cumplimentar todo lo que nos piden. Por ejemplo, algunos bancos o instituciones financieras que así nos lo requieren. Y para aquellas que no nos lo requieren, bueno, saben que nosotros lo estamos cumplimentando y que tenemos gran parte de esto resuelto por AWS. Es una tranquilidad para todos. Y para muchos también nuestra presencia en AWS es quizás su primera experiencia en trabajar con algo de nube, porque le estamos dando una solución que, si bien ellos no ven realmente el trasfondo, saben que está en la nube y es la primera vez que se pueden acercar a tener una solución que van a ver que no se les va a caer o que no les va a faltar disponibilidad o escalabilidad, y quizás se animen a hacerlo ellos también, ¿no? De hecho, como nos animamos a nosotros en su momento, porque nosotros cuando arrancamos con AWS, no es que sabíamos todo cómo iba a ser. Nosotros arrancamos experimentando. Básicamente agarramos nuestro data center y lo subimos y lo copiamos, parte del data center, ¿no? Y subimos todo a server S2 y RDS. Y así comenzamos a experimentar y a entender, y una vez que lo fuimos entendiendo y descubriendo qué servicios había, fuimos sumando servicios, hasta que en un momento comprendimos y entendimos y empezamos a descubrir que el mundo serverless realmente era muy conveniente, bueno, por todo lo que estuvimos comentando hasta ahora, ¿no? Y ahora la verdad es que tratamos de no pensar en soluciones que no sean serverless, son muy convenientes en todo aspecto, y de hecho nos sigue fascinando y planificamos de esa manera. Con lo cual, si hay alguien que está pensando en arrancar algo de este camino, que no piense que es difícil o que hay que saber todo desde el principio. Hay escalones intermedios que te van permitiendo llegar al objetivo final, ¿no? Bueno, y ahora sí, ya hablando en concreto de qué tecnologías utilizamos, como habíamos comentado previamente, nuestra arquitectura es completamente serverless, por lo cual basamos el cómputo en Amazon Web Services Lambda y la persistencia de datos en Amazon Web Services Aurora. En particular, este último nos fue muy útil para poder seguir teniendo una lógica similar a la que veníamos manejando con bases de datos relacionales tradicionales con las que trabajamos hace décadas, pero tener la tranquilidad de que tiene un funcionamiento serverless y que va a seguir respetando todo eso de lo que hablábamos previamente, como la escalabilidad y el uptime. Además, utilizamos herramientas adicionales como pueden ser S3 para almacenar archivos planos o cualquier otro archivo que nuestros clientes tengan que compartir en la plataforma, y ELB para administrar los pedidos de ejecución de nuestros clientes. En este caso nos permite tener mejores latencias, administrando desde qué regiones se conectan, y también tener un mejor balanceo interno de la carga de trabajo de nuestros requerimientos de ejecuciones de políticas. Y por último, cabe destacar que uno de los aspectos más interesantes que hemos incorporado de los últimos updates de Amazon Web Services es la posibilidad de utilizar SR como soporte para generar de forma sencilla runtimes a medida para nuestras funciones Lambda. Es decir, dejar de utilizar los runtimes por default que provee Amazon, que los utilizamos para otras funcionalidades como pueden ser Python, Node.js o .NET, y empezar a hacer imágenes propias con las dependencias más pesadas que nosotros necesitamos. Y esto nos fue particularmente útil para poder ejecutar modelos de Machine Learning de nuestros clientes con diversas dependencias. A veces esas dependencias pueden pesar megas, gigas, y es por eso que nos es útil poder hacer imágenes sin las restricciones que quizás veíamos en el entorno tradicional del runtime de Lambda. Por lo cual siempre decimos que es importante estar atento a las nuevas funcionalidades y prestar atención a los updates, porque muchas veces vienen a resolver esos problemas que quizás hasta el momento no podíamos solucionar. Bueno, y un poco para comentar qué ventajas puntuales nos da Amazon Web Services. Como primera ventaja, bueno, en un país como el nuestro, la facturación en moneda local es sumamente interesante. Algo que ya comentamos también, el crecimiento acompañado. Nosotros pagamos solamente por lo que usamos y no tenemos ningún tipo de sobredimensionamiento para los picos. O sea, cuando necesitamos un pico se agranda, cuando no necesitamos un pico la infraestructura se achica. Algo muy interesante, la realidad es que también no solamente es por el tema técnico o de consultoría, sino que también sirve como una palmada en la espalda
es la inclusión en programas de asistencia, los de mejoras de seguridad, no sé, algunos artículos, depende de todos los programas que tenga la gente de AWS, que nos atiende muy bien. Y bueno, esos mismos programas nos dan visibilidad, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, y el tema de innovación continua. Nosotros sentimos que mientras que estamos haciendo nuestro negocio, estamos aprendiendo un montón, porque se suman servicios nuevos que son sumamente interesantes. Bueno, ¿y qué cosas aprendimos en este tiempo de trabajo con esta metodología? Hacer la transición tuvo muchas ventajas, desde lo técnico, bastantes de las que ya hemos comentado. Hay cosas que antes no sabíamos, no hubiéramos podido hacer y ahora las hacemos y mucho más fácil. En lo operativo lo mismo, nosotros no nos ocupamos más de la parte de infraestructura y es una gran ventaja. Nuestros quehaceres tienen que ver siempre con el producto final y no con administrar temas de actualizaciones o seguridad, o por lo menos son distintos. Lo mismo con la infraestructura. Y los recursos humanos, para nosotros ahora tomar gente es mucho más gratificante porque los desafíos que les proponemos son novedosos, son quizás más divertidos, tienen otro significado para la persona que va a entrar. Tiene que ver con conectar servicios, tiene que ver con dirigirse directamente al producto final sin estar haciendo todas las bases. Creo que puede ser, tiene otro interés. Y como destacable de la gente de AWS es que no importa si somos una cuenta grande o una cuenta chica, nosotros somos una cuenta chica, a nosotros nos han asistido en un montón de aspectos y es súper reconocible eso. El ahorro de costos es muy grande, nosotros venimos de data center, digamos, y el ahorro de costos que tenemos ahora, si nosotros hubiéramos querido hacer esto mismo con data centers, tendríamos que tener en varios países, porque tenemos clientes de varios países, y hubiera sido escandaloso en cuanto a costos. Y la verdad es que nosotros siempre lo mencionamos en nuestras reuniones con nuestros clientes, estamos subidos en los hombros de un gigante. Nosotros básicamente no tenemos que hacer toda la parte de abajo, ya estamos en los hombros de un gigante y solamente nos queda la parte de mostrar nuestro producto. Bueno, y esto fue todo. Esperamos que les haya resultado interesante, así que les queremos agradecer. Ahí tienen nuestros correos de contacto, tanto el mío como el de Santiago. Y bueno, también gracias a AWS por esta oportunidad. Muchas gracias.